Dios te bendiga. Gracias por conectarte a nuestra escuela bíblica. Prepárate para recibir las enseñanzas que Dios tiene para ti. No olvides anotar las verdades centrales para que las puedas poner en práctica. Escuchemos. Dios les bendiga, hermanos. Me gozo de poder estar con ustedes en esta transmisión de la Congregación Cristiana Puerta Abierta en su clase bíblica, como cada lunes a las 7:30 de la noche en todas nuestras redes. Para mí es una bendición poder presentar esta clase. El tema que vamos a tener hoy es fidelidad en la tribulación, y vamos a poner ese tiempo en el nombre del Señor, en las manos de Él, para que nos dirija. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de hablar acerca de tu palabra, que tú nos uses y que bendigas a todo el que está recibiendo, que sea una palabra bien recibida en los corazones y que tu Espíritu Santo traiga convencimiento y nos ayude a aplicar la palabra del Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Fidelidad en la tribulación. La escritura, la enseñanza que vamos a ver hoy, la escritura se encuentra en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 12. Es la segunda carta que Pablo escribe a esta iglesia que se encuentra en Tesalónicas. Ya él le había hecho una primera carta y ahora él quiere decirles y mostrarle lo importante que es que ellos se han mantenido fieles en medio de las adversidades. La idea de esta enseñanza de hoy es que nosotros podamos demostrar el conocimiento de las bases de la exhortación de Pablo a los miembros en Tesalónica, para que puedan perseverar en medio de las crisis, de las dificultades, y la actitud que debemos tener para que podamos mantener ese crecimiento espiritual. Vamos a dar lectura, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, ya, si usted lo encontró, y desde el versículo 1 al versículo 12, vamos a leer en el nombre de Jesús. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. ¡Cuánto reconocimiento! Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Estuvimos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Fieles en medio del sufrimiento. Unas semanas después de mandar su primera carta a los tesalonicenses, Pablo recibe más noticia de ellos. Siguen enfrentando persecuciones por Cristo, pero las enfrentan con fidelidad y con gran valor. Hay algunos problemas además que presenta esta iglesia, y es que algunos de sus miembros están interpretando mal la enseñanza acerca de la segunda venida del Señor y piensan que ya Jesús había llegado. Y otros
pensaban que ya podían quedarse sentados a esperar que Jesús llegara y habían dejado de realizar su vida normal y su trabajo porque el regreso de Cristo era en cualquier momento, en ese instante. Entonces, Pablo todavía en Corinto escribe esta segunda carta para felicitarlos por su fidelidad en todo este proceso que estaban viviendo, pero también para corregir el malentendido, porque la verdad es que Cristo viene, está a la puerta, no conocemos el momento, pero mientras esto ocurre tenemos que seguir trabajando y que esto no sea una excusa para no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Aquí en este estudio, en la introducción, cuando Pablo saluda a los hermanos, él les dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses de Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo Pablo dice gracia y paz en la tribulación. En su saludo acostumbrado, el apóstol presenta los recursos que los tesalonicenses necesitan y también nosotros para enfrentar la tribulación. Es la gracia de Dios y la paz que ésta produce en quienes le reciben. Los 3 misioneros que iniciaron la obra en Tesalónica siguen juntos en Corinto. Aquí por eso Pablo menciona que es él, es Silas y es Timoteo. En este caso Silas, él le llama Silvano, pero podemos ver cómo en la palabra en 1 de Pedro 5:12 menciona a Silas. Estamos hablando de la misma persona, pero siempre Pablo le llamó de una manera latinizada, Silvano. Y Pablo los menciona por cortesía, para demostrarle a ellos que le está escribiendo esta carta, pero estos misioneros que ya no están, continúan juntos. Y es como si fuera en el nombre de ellos también. La iglesia a la cual Pablo escribe y está más que estar en Tesalónica, esa iglesia, dice él, está en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Su carácter y su vida son determinados más por la identificación que tienen en el Dios Trino que por la circunstancia que los rodean. Qué maravilloso que podamos ser reconocidos de esa manera. El saludo que él incluye en todas sus cartas tiene una fuerza mucho más intensa aquí en esta carta a los tesalonicenses en su segunda versión, por las persecuciones que ellos estaban enfrentando. Porque a pesar de tener tantas tribulaciones, estaban gozando de la paz y de la gracia que Dios le otorga. La gracia es esa bendición de salvación, bienestar, vida eterna, descritas como don de Dios. La paz es la misma bendición descrita por su efecto en el hombre. En el momento en que nosotros recibimos la gracia de Dios, entonces podemos disfrutar de su paz, aunque no entendamos a ciencia cierta cómo podemos mantenernos a flote. Cuando confiamos en el Señor, entonces Él nos da de esa gracia. Es como decir que la gracia es la fuente divina y la paz es el río que fluye en el creyente. Esta bendición se origina en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, con la coordinación de estos 2 nombres, en el Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Con esto, Pablo expresa su convicción de que el hombre Jesús fue en realidad Dios con nosotros y que el eterno Hijo de Dios se ha identificado con nuestra humanidad de la manera más completa. Así que todos necesitamos siempre, alguna vez más intensamente que otras, la gracia y la paz de Dios. Ahora miramos en el versículo 3 y 4 cómo él reconoce que ellos se han mantenido fieles en medio de la tribulación. Pablo le expresa con su gran gozo al saber que ellos siguen creciendo en fe y en amor, aún siendo perseguidos. Este gozo estimula al apóstol a dar gracias a Dios, quien es la fuente del crecimiento. Aún se gloría
gloría a la iglesia delante de otras del progreso que ellos han tenido. Él lo encuentra magnífico. Por eso él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, como es digno, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. A mí me llena de tanta alegría, de tanto reconocimiento leer a Pablo. Dice él, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es como si él estuviera haciendo una comparación, porque ustedes han sido pacientes, han tenido fe y miren que están siendo muy perseguidos. En su acción de gracias, Pablo menciona la fe y el amor. Recuerda que Pablo mencionó la fe, la esperanza y el amor en una de sus cartas. Aquí solamente menciona la fe y el amor. Primero, las gracias se deben a Dios, porque la fe y el amor verdaderos no son obras humanas. Son dones que vienen directamente de Dios. Y Pablo había pedido que Dios le permitiera completar la fe de los tesalonicenses y que los hiciera abundar en su amor. Eso lo veremos más adelante en los versículos 10 y 12. Pero ahora él puede reconocer con gozo que Dios ha contestado esa oración. La abundancia del crecimiento de la fe y del amor en los tesalonicenses es otra prueba de que Dios es su fuente, porque la generosidad sobremanera es solamente una característica de Dios. Hay gente que son generosas, pero hay una generosidad que es muy grande. Es una generosidad sobremanera, es tan grande que no se puede tener a menos que Dios no esté presente. Y es una característica de los que siguen a Dios. Y los tesalonicenses habían mostrado ser muy generosos. Recuerde que ellos estaban en medio de gran tribulación, pero Pablo se concentra en la forma en que estos hermanos han asumido su papel como cristianos. Fidelidad en la tribulación. Él no se detiene a lamentarse cuánto lo lamento y a decir cuántos están sufriendo, entendiendo él que sí estaban sufriendo. Él más quiere animarlos. Pablo no puede contener su orgullo acerca de ellos. Se gloría de esas iglesias. Una de las manifestaciones de esta fe creciente, de una fe creciente, es la perseverancia. El verdadero creyente sigue creyendo y crece en su confianza y fidelidad aún en medio de persecuciones y aflicciones. La tribulación en esta iglesia empezó mientras Pablo todavía estaba con ellos. Podemos buscar eso en Hechos, capítulo 17, versículos 5 y 6. En ese capítulo, en Hechos, vemos cómo hombres del pueblo estaban buscando a los misioneros para entrarlos a la cárcel. Y como no lo encontraron, entraron a los que los habían seguido a ellos. Es decir, ellos no lo entregaron. Así que Pablo sabía de lo que ellos estaban viviendo. Estos dos versículos que vemos en Hechos, cómo esta gente protegió a los misioneros, nos muestran las tres cosas por las que Pablo se siente obligado a agradecer a Dios con respecto a los hermanos en Tesalónica. Primero, por su crecimiento en la fe. Segundo, por el amor que abunda en ellos. Y tercero, por su perseverancia en la tribulación. Ninguna de esas cualidades, características que él miró en este pueblo pueden conseguirse si no vienen directamente de Dios y si no vienen de un cristiano que realmente quiere servir. Esta gente no era perfecta, pero estaba comprometida. Es interesante que él habla de la perseverancia y la perseverancia se puede traducir también como paciencia, pero también se puede traducir como esperanza. De esta manera, Pablo vuelve a repetir la clásica trilogía, la fe, la esperanza y el amor. Pero ahora, él entonces le dice, ustedes están pasando mucho y yo los estoy animando y les estoy reconociendo, pero ahora yo les quiero hablar que este tiempo de tribulación será recompensado. Y qué bueno es saber
que nuestra recompensa viene de Dios. Usted puede encontrar eso como tiene su Biblia y va acompañándome a partir de los versículos 5 al versículo 10. Recompensa de la fidelidad. Este progreso es evidencia de que Dios los ha escogido para ser justificados y formar parte de su reino. Es el Señor quien vendrá a ejecutar este juicio, cuyas decisiones serán eternas. No nos toca a nosotros vengarnos, les toca al Señor. A nosotros nos corresponde mantenernos firmes y fieles. Aquí vemos evidenciado la actividad de Dios en los tesalonicenses, no solo en los sufrimientos mismos, lo que da gozo a Pablo, sino que Dios está actuando en ellos. Lo ha escogido para incluirlo en su reino, para este fin. Dios aplica su poder para justificarles y parte de su preparación para el reino son las aflicciones que ayudan a perfeccionarlos. Señores, porque nadie quiere ser afligido, pero la verdad que cuánto aprendemos. Por eso que Él le dice en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El juicio de Dios que Pablo menciona en este versículo 5 culminará en el juicio final cuando Cristo regrese. Este regreso es un tema principal en esta carta y ahora Pablo empieza a desarrollarlo. Aquel juicio invertirá la suerte de muchos. Los que tienen poder en este mundo y lo usan para afligir, buscando vivir en la fidelidad de Dios, buscando dañarlo a aquellos que siguen a Dios, serán recompensados. Los que tienen poder en este mundo y lo usan para dañar a los que buscan vivir en la fidelidad de Dios, van a tener su recompensa. Y los que son afligidos por su fe van a recibir descanso en aquel día. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que él y sus compañeros también participarán en el mismo descanso que los lectores están teniendo, porque ellos también sufren y sufrieron persecución. Es decir, que será inclusivo, no son que algunos van a recibir una bendición y otros van a recibir otras y otros serán sentados en unos lugares. No, todos vamos a recibir la misma bendición y el mismo castigo. La retribución que Pablo habla describe que será parte de la manifestación de Jesucristo en su segunda venida. Un propósito principal de este regreso de Cristo es hacer justicia a todos los que no la recibieron dentro de la historia humana. En su regreso manifestará que un Dios justo es quien controla este mundo y aplica la justicia a favor de los que sufren injustamente y en contra de los que les hacen sufrir. Él menciona los poderosos ángeles, los ángeles de su poder. Es como decir que esos ángeles no vienen con su propio poder, sino como manifestación del poder del Señor Jesús, que Él va a descender del cielo. Como en Hechos capítulo 1, versículo 11, vemos que Él ascendió a los cielos. Ahora Él va a regresar envuelto en llama de fuego, que es un símbolo de pureza que consumirá todo lo inmundo. Esta figura viene del Antiguo Testamento, la podemos ver en Isaías capítulo 66, versículo 15, donde se aplica a Dios. La venida de Dios que los judíos esperaban no es como ellos creen, será la venida de Jesús. Y vendrá para dar castigo a los que rechazaron la salvación que ofreció por su primera venida. Algunos intérpretes entienden que los que no han conocido a Dios se refiere a los gentiles y los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús se refiere a los judíos. Bueno, tal vez la distinción es más bien entre los que no escucharon el evangelio y entre los que no escucharon y rechazaron. Aunque este último grupo en efecto incluye a todos los judíos que el pensamiento de Pablo, porque en las Escrituras de los judíos se habla de Cristo. Su castigo será eterna perdición. Aquí el Señor habla de aquellos que no les recibieron. Dice que perderán todo lo que da valor y sentido a su vida, porque rechazaron al Señor que comprende todo esto en su persona.
Estamos hablando del versículo 9. Aquellos que eternamente serán excluidos de la presencia del Señor será solamente los que se excluyen porque prefirieron vivir sin Él. Hay que aclarar esto muy bien. El Señor no excluye a nadie. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean arrepentidos y vengan a su presencia. Pero el que no les recibió, entonces el que decidió vivir sin Dios en ese momento, de la forma en cómo vivió, así será eternamente. En su juicio, Dios solamente va a ratificar la decisión que cada uno tomó. Por lo tanto, será permanente. Luego, en una carta posterior que Pablo hace a los romanos, en su capítulo 1, versículo 23, Pablo menciona la gloria de Dios como cuando el hombre peca y pierde ese reflejo de la gloria de Dios. Esta gloria que parece influir en el carácter del hombre. Cuando el hombre tiene a Dios y no lo tiene. La imagen de Dios que menciona Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Esta semejanza, este carácter de que Dios quiere que el hombre tenga de Él, es el propósito de Él para su creación, que nos parezcamos a Él. De manera que la persona que rechaza a Cristo y a Dios nunca llega a cumplir su propósito de existencia en este mundo. Los últimos versículos, el 11 y el 12, ahora Pablo nos habla de la gloria de la fidelidad. Y él concluye esta sección de su carta con una oración a favor de los estalonicenses y a favor nuestro. Yo tomo esta oración para mí, tómala para ti esta oración. Y él pide al Señor que habían creído en el testimonio de los misioneros, pide por ellos y ora para que Dios cumpla en ellos los ideales a los cuales Dios los había llamado. Así Dios glorificará a Jesús con una gloria en la cual participarán todos los que creen en Él. Esto no es excluyente, es inclusivo. Pablo reconoce que el éxito cristiano que él describe no se puede lograr por el esfuerzo humano, sino solamente según la gracia del Padre y del Hijo. En un fuerte contraste con este cuadro de castigo merecido es la recompensa de los fieles. Estos santos reflejarán la gloria del poder de Cristo que se refleja en su venida. Y él dice literalmente que el Señor será admirado en los que creyeron. Tal vez quiera decir que no solamente ellos se asombrarán, sino también otros. Estos otros pueden incluir el resto de la humanidad y poderes celestiales. Pero lo que estamos seguros es que sus amigos en Tesalónicas estarán entre el número de estos santos que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sin embargo, entre el día de hoy y el juicio final hay una necesidad de crecimiento espiritual. Y por eso el apóstol pide por el poder de Dios, que sus lectores vivan a la altura del ideal al cual Dios los ha llamado. Si la vida da buenos propósitos y obras de fe, surge solamente del poder de Dios. También glorificará a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Sin embargo, la unión del cristiano con Él por la fe es tan estrecha que también nosotros podemos gozar de esa gloria. Y por eso el apóstol termina su oración con otro recuerdo que es nuestro ideal, que se realizará solamente según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, nosotros tenemos ahora que aplicar nuestro estudio, que nuestra fe y nuestro amor en el Señor deben crecer, que las acciones de esta vida traen consecuencias eternas y que nosotros tenemos que vivir con este llamado como un ideal alto. La conversión nos da grandes beneficios, pero también nos da responsabilidades y nos da un nuevo propósito. Tal vida glorifica el nombre, la persona y el carácter del Señor que servimos. Y el llamamiento de Dios se realiza por poder divino, no por esfuerzo humano. Por esto Pablo expresa este ideal en oración y no en exhortación, cuando él dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios
os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y en nosotros, en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios pone los buenos propósitos en nuestro corazón y luego nos infunde el poder para cumplirlos. Nuestras obras glorifican al Hijo de Dios, Jesús, porque estas obras son producto de la gracia divina y no de esfuerzos humanos. En el momento cuando Dios nos salva por medio de Jesucristo, nos confiere de dones espirituales para que podamos servirle y cumplir con lo que Él desea. Nuestra responsabilidad es doble: descubrir lo que Dios desea que hagamos y responder con fidelidad a su llamamiento. Que Dios nos haga digno de ese llamado. Dios les bendiga. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos encontramos en la próxima. Comparte este video con tus relacionados para que ellos también reciban esta bendición. Dios te bendiga.